Cuando Julia nació, nadie en la sala dijo una palabra. No porque fuera una escena solemne o respetuosa, sino porque el silencio se volvió un presagio. Fue su madre, Clara, quien notó por primera vez que algo no estaba bien. El llanto de su hija era normal, pero al pasar los meses, Julia no reaccionaba a los ruidos. No se sobresaltaba con las puertas. No se giraba si la llamaban por su nombre. Clara llevó a su bebé a una decena de consultas hasta que un médico lo dijo sin rodeos: su hija era sordomuda. La niña nunca escucharía el mundo, ni podría hablarlo. El padre, Tomás Herrera, un abogado prestigioso con aspiraciones políticas, no supo cómo recibir la noticia. No lloró. No se enojó. Solo se quedó mirando a la pared durante minutos. Luego se levantó, se sirvió un whisky y al volver a la habitación dijo algo que Clara nunca olvidaría. Esto no era lo que esperaba. Yo no puedo con esto. A la semana siguiente se marchó. Sin más. Dejó dinero, un coche y una carta. En la carta decía que necesitaba enfocarse en su carrera, que lo sentía, que esperaba que Clara entendiera. Pero Clara no entendía. No entendía cómo un hombre podía abandonar a su hija por ser distinta. No entendía cómo alguien que ganaba juicio sobre derechos humanos podía no reconocer los de su propia hija. Julia creció sin saber quién era su padre. Clara, en lugar de hablarle de abandono, le hablaba de música. Aunque la niña no pudiera oír, podía sentir. Clara le colocaba los pies descalzos sobre el piano cuando tocaba. La niña sonreía, sentía la vibración. Era su forma de escuchar el mundo. Cuando fue un poco mayor, Clara le enseñó lengua de señas. Luego consiguió una maestra de expresión corporal. Julia no podía hablar, pero sí podía contar historias con sus manos, con sus gestos, con sus ojos. A los 12 años, Julia era la estrella muda de su colegio. No porque gritara ni hablara, sino porque su presencia llenaba los espacios. En cada muestra escolar, hacía una pequeña interpretación musical usando señas, expresión corporal y proyectando subtítulos que había escrito sola. Uno de esos días, un padre de otro alumno grabó un vídeo de su actuación. Lo subió a redes. No puso nombres. Solo el texto: no puede hablar. No puede oír. Pero te hace llorar sin decir una sola palabra. El vídeo estalló. Cientos de miles de personas compartieron el momento. Entre ellas, sin saberlo, uno de los asistentes de Tomás. El vídeo apareció en su móvil durante un almuerzo de trabajo. Tomás estaba revisando documentos cuando el sonido de un piano suave comenzó a sonar. Miró la pantalla sin interés. Pero cuando alzó la vista, se quedó paralizado. Esa niña. Esa mirada. Esa sonrisa. No lo sabía aún, pero algo dentro de él gritó con fuerza que la conocía. ¿Dónde es esto?, preguntó con un hilo de voz. Una escuela pública en el barrio de Lavapiés. Se ha vuelto viral. Dicen que la niña nunca oyó una sola nota. Tomás se levantó de la mesa y se encerró en su oficina. Reprodujo el vídeo otra vez. Y otra. Y otra. Cada vez que veía el rostro de la niña, una imagen le venía a la cabeza. Clara, con un bebé en brazos, mirándolo con ojos llenos de decepción. Esto no era lo que esperaba, se dijo. Y por primera vez, se odió. No durmió esa noche. Ni la siguiente. A la tercera, llamó a un contacto. Quería saber el nombre de la niña. Nadie se lo daba. Pero era abogado. Sabía cómo moverse. Supo que el próximo viernes habría una nueva muestra. Y supo que ella estaría allí. Entonces decidió asistir. De incógnito. No para hablar. No para explicarse. Solo para verla en persona. Ver si era cierto que una niña muda podía hablar más alto que todos los discursos que él había dado en su vida. El viernes por la tarde, Tomás llegó al colegio media hora antes del evento. No vestía su traje habitual ni sus gafas de marca. Llevaba ropa sencilla, un gorro y una chaqueta común. No quería que nadie lo reconociera. No quería que nadie asociara al hombre que abandonó a su hija con el que ahora estaba sentado en la tercera fila de un auditorio escolar. El lugar era modesto. Sillas plegables, un telón de tela mal colgado y un piano eléctrico arrinconado al fondo. Pero el ambiente estaba cargado de expectativa. Los padres hablaban entre ellos. Algunos sostenían flores. Otros preparaban los móviles para grabar. Tomás no hablaba con nadie. Solo miraba el escenario vacío, sintiendo que cada minuto que pasaba se le metía bajo la piel. Cuando las luces se atenuaron, el murmullo bajó. La directora subió al escenario y dijo unas palabras que Tomás no escuchó.
Estaba demasiado ocupado conteniendo el temblor de sus manos. Entonces, la cortina se abrió, y ahí estaba ella. Julia. Con un vestido blanco hasta las rodillas, el cabello recogido en una trenza, y los ojos iluminados por una calma poderosa. Caminaba segura, con su madre a un lado, hasta el centro del escenario. Clara le acomodó el micrófono solo para subtítulos, colocó un proyector pequeño que apuntaba a la pared lateral y le entregó un control. Luego se retiró. Julia se quedó sola. Y empezó. La música comenzó a sonar desde el equipo del colegio. Era una pieza instrumental, suave, melancólica. Pero ella no bailaba. No cantaba. Solo se quedó quieta. Luego levantó las manos y, como si fueran alas, comenzó a dibujar el aire. Cada movimiento estaba sincronizado con una frase proyectada detrás. No puedo oírte. Pero puedo sentirte. No puedo hablarte. Pero puedo mirarte. No puedo gritar. Pero mi silencio pesa. Tomás sintió que se le quebraba el pecho. La niña no solo comunicaba. Contaba una historia. La suya. Una historia de ausencia, de dolor, de superación. Cuando los demás niños cantaban de fondo, ella solo se limitaba a acompañar cada estrofa con movimientos lentos, firmes, que hacían que hasta el aplauso más ligero fuera una falta de respeto. En un momento, la pantalla proyectó una imagen, un dibujo hecho a mano. Era una niña parada frente a una puerta cerrada. Debajo, la frase: «Papá nunca tocó el timbre». Entonces, sin mirar al público, Julia alzó las manos una vez más. Abrió los brazos como si esperara un abrazo que jamás llegó. Luego bajó lentamente la cabeza, y terminó. Silencio absoluto. Por un segundo, nadie se atrevió a aplaudir. Pero luego, una mujer se puso de pie. Luego otra. Y otra. El auditorio entero se levantó en una ovación contenida, profunda, que se sentía más como un suspiro colectivo que como celebración. Clara subió al escenario para abrazarla. Julia no sonrió. Solo asintió. Como si supiera que había cumplido su propósito. Tomás no pudo moverse. Estaba paralizado. Ahogado. Con la garganta cerrada y los ojos empañados. No sabía si salir corriendo o gritarle al mundo que esa era su hija. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. Solo se quedó sentado. Hasta que Julia, mientras bajaba del escenario, se detuvo de pronto. Giró el rostro y miró directamente hacia él. No lo veía con rabia. No lo miraba como a un enemigo. Solo como si lo hubiera reconocido. Tomás bajó la vista. Pero cuando volvió a levantarla, ella seguía allí. Quietecita. Y entonces, con un gesto apenas perceptible, se llevó 2 dedos al corazón y los estiró hacia él. Era un signo. Uno que aprendió años atrás con su maestra de señas. Te perdono. Él no pudo soportarlo. Se levantó, dio 2 pasos hacia atrás, tropezó con una silla, y salió del auditorio como un hombre huyendo de sí mismo. Tomás se encerró en su despacho y no salió por 2 días. Canceló reuniones. Apagó su teléfono. No comió. No dormía. Solo veía el vídeo que alguien había grabado del evento escolar. La imagen de su hija levantando las manos hacia él, haciendo el signo que significaba te perdono, era como un martillo que golpeaba su pecho una y otra vez. Pero lo que más lo destrozaba no era el gesto, sino la mirada de Julia, tan serena, tan madura, como si ella hubiera aceptado el abandono años atrás y ahora fuera el quien debía alcanzar la altura de su hija. La culpa, que durante años había callado, ahora gritaba con todas sus letras. ¿Cómo había sido capaz de irse? ¿Cómo pudo convencerse de que era lo correcto, de que un hombre como él no podía cargar con una hija defectuosa? Las palabras que había pronunciado en aquella sala del hospital eran ahora cuchillas que lo perseguían sin tregua. La tercera mañana, se vistió, tomó aire y fue directo a casa de Clara. No avisó. No llamó. Se plantó en la puerta del mismo edificio donde ella vivía desde que él se marchó. Tocó el timbre. Esperó. Ninguna respuesta. Tocó otra vez. Un niño pasó por la acera, lo miró y dijo, ella está en el centro cultural con la niña. Ensayan algo. Sin pensarlo, Tomás caminó 4 calles y llegó al centro. Entró. Vio a Clara desde lejos, sentada junto a Julia. La niña practicaba movimientos lentos frente a un espejo, y Clara le señalaba con las manos algunos ajustes. Había más niños en el salón, pero él solo la veía a ella. Esperó hasta que la clase terminó. Clara lo vio primero. Su expresión fue dura. Cerrada. Caminó hacia él.
¿Qué haces aquí? Quiero hablar. No tienes nada que decir que no haya dicho tu silencio. No vine a justificarme. Solo quiero pedirte que me dejes verla. Solo hablarle. Una vez. ¿Y después qué? ¿Volverás a desaparecer? No. No otra vez. ¿Y si no quiere verte? Entonces me iré. Y respetaré su decisión. Pero necesito que escuche lo que no tuve el valor de decir hace 12 años. Clara lo miró, midiendo cada palabra, cada gesto. Finalmente, asintió con un movimiento seco de cabeza. Está bien. Pero si le haces daño otra vez, no volverás a acercarte nunca más. Minutos después, Julia salió del vestuario. Llevaba un abrigo viejo y el cabello suelto. Al verlo, se detuvo. No estaba sorprendida. No estaba asustada. Solo lo miró con una calma desconcertante. Tomás se acercó despacio. Se agachó a su altura. Habló sin que su voz temblara, pero con los ojos llenos. No sé si puedes entenderme ahora. No sé si esto sirve de algo. Pero necesito que sepas la verdad. Cuando supe que ibas a venir al mundo, tenía miedo. Cuando supe que serías distinta, fui un cobarde. Pensé que no estaba hecho para esto. Que no sabría cómo ser padre. Me equivoqué. Me equivoqué de la peor manera. Y lo sé ahora. Porque te vi. Porque te sentí. Porque por primera vez escuché lo que nunca fui capaz de oír. Tu voz, sin sonido, me dijo más que todos los discursos de mi vida. Lo siento. Lo siento más de lo que sabrás jamás. Y no vengo a que me perdones. Vengo a darte lo que te negué, mi verdad. Mi arrepentimiento. Mi presencia, si tú la quieres. Pero si no me quieres cerca, solo dilo. Y desapareceré. Esta vez, con razón. Julia no respondió. Solo lo observó por un instante. Luego levantó las manos. Primero, hizo el signo de silencio. Luego, el de dolor. Después, el de espera. Y por último, puso su mano en el pecho, la alzó al cielo y la dejó caer en su regazo. Clara, desde el fondo, se tapó la boca con las manos. Tomás no comprendía del todo, pero Julia sacó una libreta de su mochila. Abrió una página y escribió con letra firme. No quiero que desaparezcas otra vez. Pero tendrás que aprender a quedarte. Él leyó la frase. Y rompió. Se arrodilló frente a ella, tomó la libreta con ambas manos, la presionó contra su pecho y sin poder contener las lágrimas, dijo: «Te lo juro». Julia lo miró. No sonrió. Pero tampoco se fue. Solo se quedó ahí, como si por fin, por primera vez, estuviera escuchando a su padre. Tomás comenzó a ir al centro cultural todos los días. No como abogado. No como político. Como padre. Se sentaba al fondo, observaba las clases, aprendía en silencio. Miriam, la instructora de Julia, le ofreció un cuaderno de señas para adultos. Él lo aceptó. Estudiaba por las noches. A veces practicaba frente al espejo. Otras veces cometía errores frente a su hija, y ella le corregía con una mueca, con paciencia, con ironía. El vínculo era frágil, pero real. Julia no era una niña que perdonara de palabra. No tenía voz para ello. Pero sus gestos, sus pausas, su forma de mirar, iban diciendo lo que aún no se atrevía a afirmar del todo. Tomás, por su parte, no forzaba nada. Se sentaba, escuchaba y volvía al día siguiente. Clara lo miraba todo con distancia. No creía en redenciones instantáneas. Pero cada día que él aparecía, algo en su rostro se ablandaba. Una tarde, Miriam anunció que habría una presentación especial en la Biblioteca Nacional. Sería un homenaje a la inclusión, y Julia había sido invitada a participar como figura principal. Haría una interpretación en lengua de señas de una canción compuesta por ella misma, con la colaboración de una pequeña orquesta juvenil. El auditorio se llenó. Tomás fue el primero en llegar. Se sentó en la segunda fila, traje sencillo, manos cruzadas. Julia subió al escenario con su vestido gris, su moño firme y la expresión de quien ya no tenía miedo de mostrar el alma. Al fondo, los músicos afinaban. Ella se colocó en el centro, esperó la señal y comenzó. La canción era suave, melódica, con una base de piano y cuerdas que sostenía cada palabra que ella dibujaba en el aire. No había letras en voz alta. Solo subtítulos proyectados al ritmo de sus gestos. Cuando era pequeña, soñaba con un lugar donde no doliera ser distinta. Cuando fui creciendo, creí que ese lugar no existía. Pero ahora, lo estoy construyendo.
Tomás lloraba sin vergüenza. Los músicos acompañaban cada movimiento de la niña como si fueran testigos de algo sagrado. El público no aplaudía entre estrofas. Solo miraba. Callaba. Sentía. En el clímax de la canción, Julia cambió la dirección de sus señas. Ya no miraba al frente. Miraba hacia la segunda fila. Miraba a él. Y sus manos dijeron: «Gracias por quedarte». Tomás se llevó una mano al pecho. Cerró los ojos. Y en un impulso que no fue planeado, se puso de pie, subió al escenario y se colocó a su lado. Nadie lo detuvo. Julia no se movió. Él levantó las manos y con torpeza comenzó a repetir sus gestos. No lo hacía bien. No tenía el ritmo. Pero lo intentaba. Con cada sílaba invisible. Con cada error. Con cada temblor. Era como ver a un hombre desarmarse frente a su hija y pedirle permiso para entrar en su mundo. Y entonces ocurrió lo imposible. Julia le tomó las manos. Lo miró a los ojos. Y ambos terminaron la canción juntos. El silencio en la sala fue sepulcral. Hasta que alguien aplaudió. Luego otro. Y otro. Y al cabo de segundos, todos estaban de pie, gritando, llorando, celebrando lo que acababan de presenciar, no solo una presentación, sino una reconciliación. Un periodista que estaba entre el público grabó la escena. Lo subió a redes con el título: «Padre aprende lengua de señas para acompañar a su hija sordomuda en el escenario. Ella lo perdona en pleno concierto». El vídeo se hizo viral. No por la música. No por la fama del padre. Sino por el momento en que Julia, sin decir palabra, le mostró al mundo que el amor no necesita sonido, solo presencia. Hoy, Tomás renunció a su candidatura política. No porque fracasara, sino porque descubrió algo más importante: ser padre era la única campaña que valía la pena. Julia sigue tocando el mundo con sus manos. Y cada vez que lo hace, alguien llora en silencio, recordando que el amor más fuerte es aquel que encuentra un idioma nuevo cuando todos los demás han fallado. Y así, una niña sin voz logró enseñarle al mundo cómo se escucha de verdad.